Bueno, muy bien. Un cordial saludo para los tres. Una primera observación para todos. La entrega final, ¿cierto? Para ustedes, en vista de las dificultades que hubieron allí con la plataforma y que sus archivos definitivamente no descargaron. Entonces, la dejaríamos para el miércoles 13 de diciembre, ¿listo? Me lo pueden enviar al correo el SWF en caso dado de que en la plataforma como tal no les cargue. ¿Listo? Bueno, comencemos entonces con la revista de Andrés Mauricio. Me parece que es muy interesante lo que estás proponiendo a nivel de diseño en esta portada. Sin embargo, existe un poco de saturación. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que esta, esta portada tiene tres artículos, ¿no? Pero pareciera que fueran, a ver, uno, dos, tres. Sí, o sea, es un poco enredado aquí el tema, pareciera que fueran dos artículos. El tema de la paginación allí es muy extraño, uno no sabe si cómic es página 10 o es este, pero página 8 como que sí es este. O sea, es un poco complejo allá porque no existe respiro y al mismo tiempo eso produce saturación. Eh, Además de ello, creo que se vuelve muy cuadriculado el tema de estos textos, cada uno en una esquina, se vuelve completamente simétrico. Entonces, hablaríamos de, por ejemplo, 27 de noviembre de 2017, quita ese punto, solamente 2017 sin el número, sin el punto. 27 de noviembre de 2017, espacio guión espacio, Medellín, Colombia, por ejemplo. ¿Listo? Y de hecho, lo puedes dejar al lado derecho, no al izquierdo, para no quitarle relevancia al cabezote. Puedes bajarle a altas y bajas, no en mayúsculas. O si lo vas a dejar en mayúsculas, que creería no es necesario porque simplemente se vuelve muy denso ese texto o esos cuatro textos. Entonces podrías dejarlo en altas y bajas. Si no, lo que te digo, si lo vas a dejar en altas, entonces bájale un punto a la tipografía, a los cuatro textos. Y lo dejas, por ejemplo, hacia el lado derecho. Incluso yo creería que podrías bajar dos puntos. ¿Listo? Y déjalo a un solo lado. Luego si edición, que no tiene ortografía. Y precio. Ángela Bermúdez. Aquí el texto no se está revisando. Hay palabras pegadas. Por aquí no hay ortografía. Luego aparece aquí página 4. No con la mejor ubicación. Creo que esa página 4 debería tener una mejor ubicación. Por ejemplo, que se alinee aquí con el texto, con la última línea. A la derecha, sí, sí debajo del párrafo, pero alineado, por ejemplo, aquí a la derecha. Listo. Eh, si a esto a cada uno de los otros artículos le colocas aquí línea punteada para indicar con el, la unión con el título o el titular del artículo, eso precisamente es lo que también te hace más denso. Creo que aquí funciona perfectamente sin ninguna línea. Simplemente es alinearlo acá para que se vea mejor organizado. Quitar estas líneas. El página 8 debe estar debajo. Si aquí estás diciendo que es debajo, él tiene que estar debajo del artículo. Y este debajo del otro artículo. Las paginaciones. Y organizarlas bien. Fácilmente podrían estar debajo, alineadas a la izquierda.
así como las tienes acá, pero debajo de cada artículo. Y ojo que entre cada uno de los dos artículos, incluyendo obviamente la paginación, debe existir un respiro, un espacio como existió aquí. ¿Listo? Con respecto al artículo principal. Hay mucha saturación allí. Luego un código de barras gigantesco que no tiene razón de ser. No es ISBN, una revista es ISSN, eso es para un libro. Los iconos de redes sociales son gigantescos, podrían ser mucho más pequeños. Yo me atrevería a decir que casi que el 50%. Obviamente los textos descriptores mucho más pequeños. Hablaríamos de aproximadamente 9 o 10 puntos de tamaño. Entonces creo que hay que revisar bastante todavía en esta portada. Creo que este texto definitivamente es una columna muy ancha. Mira, hasta donde llega este texto, donde llega este. No se está teniendo en cuenta el lomo de la revista, o sea que esto casi quedaría dentro del lomo. Si no lo alcanza a coger, por lo menos no existiría margen. Entonces tiene que ser una columna más angosta. Y es que de hecho... es que esto es un punto aparte. Este texto se ve bastante desorganizado. Unas líneas supremamente cortas, otras líneas supremamente largas, como esta particularmente. Entonces creo que definitivamente hay que revisarlo. Esa cornisa puede ser perfectamente más pequeña, 2 puntos menos, quitar ese punto. Aquí no hay espacio entre párrafos. Este texto pareciera que estuviera en negrilla, súper pesado. Aquí la parte de créditos, no hay revisión de ortografía. Además de eso se siente todo absolutamente pegado. No existen allí realmente manejos de jerarquías, de bloques. Por ejemplo, las categorías, diseño de obras, director, deberían tener cuando menos un punto menos. Son muy grandes. Los nombres correspondientes deberían tener 1 a 2 puntos menos. No todo en altas, definitivamente no. Los nombres deberían estar en altas y bajas y las categorías en altas, por ejemplo. Además de eso, perfectamente con el espacio que se tiene, se podría abrir espacio, un poquito de espacio, después de Andrés Mauricio Gómez y luego si viene director, porque no se siente que existan bloques, viene una ametralladora de textos allí, sin ningún manejo de respiros, todo completamente saturado, tanto por tamaños como por altas, todo en altas, como porque no existe espacio entre bloques. Un bloque es diseño de obras, Andrés Mauricio Gómez. No existe espacio entre bloques. Como si existe, por ejemplo, acá, editorial, texto, espacio, otro bloque, pero eso no está pasando en la izquierda. Una sombra muy pesada, bastante pesada, igual que está sucediendo arriba. Hay que revisar esas cosas. Este avatar que allí entre el lomo. Listo. Esta es una revista impresa, aunque se esté presentando en digital, ¿cierto? No veo realmente la necesidad de mandarles a impresión para que hagan el video de mostrar la revista cuando no se está manejando el lomo. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que aprender para luego así hacer un ejercicio de impresión. El lomo amerita unas márgenes internas más amplias que las márgenes externas. ¿Listo? Aquí lo mismo. Si no hay margen interna, este 2017 y este 27 va a quedar allá dentro del lomo. Si no, por lo menos, si no se los come el lomo, no queda ningún respiro, ninguna margen.
Esto va muy bien, parece bastante bueno. Creo que esta lineecita detrás del número hay que hacerla mucho más clara para que el número realmente se pueda leer bien. Y de hecho el número debe ser un poquito más pequeño, porque cuando sean dos dígitos, como que haya un 25 o un 24, ¿listo? El dígito de la paginación tiene que ser definitivamente más pequeño. Este texto acá no es válido dejarlo justificado porque se crea mucho calavereado, mucho espacio entre palabras gigantescos. Entonces o se deja a la derecha o se deja a la izquierda. En este caso convendría más dejarlo a la derecha. Me parece que de todas maneras es muy grande, debería tener unos 3 puntos menos, alineado a la derecha. ¿Listo? Entonces siempre hay que revisar cuál es la alineación que más conviene. Sí, los textos corridos como esto, ¿cierto? Siempre deben estar justificados porque son textos extensos, de una lectura extensa. Pero ya este tipo de textos que son destacados o pequeños textos allí descriptivos, ¿cierto? Pues es mejor mirar si es a la derecha, si es a la izquierda, ¿listo? Centrados en algunos casos, en este caso conviene más a la derecha, por su cercanía con la margen, ¿no? Con el borde de la página. Eh, y además para dejar ver relativamente un poco más la foto, ¿no? Sería lo ideal correr la foto un poco más a la izquierda, ¿cierto? Si es que hay más foto aquí a la derecha, ¿no? Que puedas utilizar para poder de pronto dejar ver un poco más de ella sin la interrupción del texto. Un texto aquí gigantesco, muy desproporcionado, que debería estar de hecho justificado, o con los espacios por los lados, sobre todo la margen interna, esto debería ser más pequeño. Establecer unas márgenes internas de por lo menos 2 centímetros y 2 centímetros. Aquí también no se nota la existencia de jerarquías. Dos textos, uno que es el centro comercial y otro que es el local, y son completamente iguales, todo en altas, que ya hemos hablado desde el primer semestre de ese tema, pero pareciera ser que aún no se entiende, no se aplica, que no todo debe ser en altas cuando estamos hablando de estilos, y menos cuando se trata de esto. ¿Listo? Se hace una separación, pero esto queda supremamente saturado, todo en altas, los dos tamaños, no hay manejo de jerarquías. De hecho, los textos de abajo también son gigantes. Aquí un texto completamente desproporcionado por tamaño. Viene el tema del lomo. Serían las mismas observaciones para todas las revistas. Veo que se cae en esencia en los mismos errores. No se revisan los textos. Aquí debe haber un punto. Aquí no hay espacio entre párrafos. Aquí tampoco. En fin, creo que hay bastantes cosas por corregir. Aquí obviamente no hay espacio de lomo. No entiendo por qué se maneja un texto corrido, una tipografía y un tamaño, y luego aquí aparece completamente diferente un texto por allá en negrilla con otra tipografía, nada que hacer. Creo que hay bastante por revisar. Aquí este texto de entradilla no se debe justificar porque mira todos los espacios gigantes entre palabras. Reitero el tema del lomo, que eso va a cambiar bastante. Un texto aquí completamente perdido con respecto al fondo. Todo en altas. Aquí no existe ningún manejo de jerarquías en estos dos textos. Todo en altas, no hay ortografía. Un corte inadecuado definitivamente. Y todo porque el texto es muy alto, muy grande. Fácilmente ese texto debería manejarse a 2 o 3 líneas. Bien, esas serían las observaciones contigo. Vamos a revisar entonces
la revista de Alejandro Buitrago. Se me escapaba algo aquí en la anterior revista, y es que no, si están allí en las redes. No hay URL, pero sí hay redes. No, está la URL también. Entonces volvamos a esta. Alejandro Buitrago. Me parece que no existe espacio aquí con respecto al borde. Está muy pegado. Estos artículos, por lo menos este, se alcanzaría a salvar con respecto a espacio. Este ya es menos, de hecho ni siquiera se está alineando, o sea que hay bastante desorganización allí. El cabezote y este de Deportivo 2000, esto aquí completamente, yo diría que casi sangrado al borde, no hay ningún respiro. Entonces complicado desde ese punto de vista. Listo, hay mucho desorden allí y muy poco espacio con respecto al borde. Lo único que se salvaría sería este artículo. Lo mejor de la Copa Libertadores, un texto que debería estar un poco más arriba, dejar un respiro con respecto al trofeo, sin que se pegue al cabezote, pero eso tiene que respirar. Además de eso, no creo que el color azul sea el color adecuado. Destaca incluso mucho más que el cabezote. No hay revisión de ortografía. Aquí vamos a intentar hacer. Aquí creo que dice ISSN. Debería decir ISSN. Creo que el código de barras está en un lugar inadecuado. Llama mucho la atención. Se vuelve más protagonista que la misma fotografía. Debe estar en un lugar en donde no quite importancia a los elementos que realmente la deben tener. No existe paginación, o sea que la portada no es funcional. No se sabe en dónde puede encontrar el lector este artículo, ni este, ni este. Simplemente le tocaría ponerse a hojear y a revisar toda la revista a ver dónde, ¿cierto? Si está de buenas, encuentra los artículos rápidamente. O sea, no hay funcionalidad en la portada. No se sabe en dónde circula, simplemente dice noviembre de 2017. No sabemos si es de Medellín, si es de Bogotá, si es de Cali, no sabemos nada al respecto. Todos los textos en altas, todos. Hemos mencionado eso ya en cualquier cantidad de ocasiones desde primer semestre y todavía ni se entiende ni se aplica. Entonces pues no hablo más al respecto. Aquí no hay manejo de lomo, muy poco espacio. Con respecto a la página derecha me parece que hay que darle más protagonismo a la editorial y no a los créditos. Lo más importante es la editorial, no los créditos. No se revisan bien los textos. Aquí las categorías comienzan con mayúscula, que es como debe ser, y luego redacción a impresión. Además de eso, es el mismo manejo tipográfico. No existe realmente manejo de estilos. Director y Alejandro Buitrago es exactamente lo mismo, como si no tuviese ninguna diferencia. Pareciera ser que las categorías son exactamente lo mismo que los nombres. ¿Listo? Por eso es que menciono no hay manejo de estilos. Deberían ser dos tipografías diferentes, dos tamaños distintos, por ejemplo, si se quiere, incluso manejo de color distinto, en fin, eso es marcar jerarquías. En este momento no existen. Me parece que perfectamente la editorial podría ir hasta arriba, no ese rectángulo ahí flotante. O se sostiene por arriba, o se sostiene por abajo, o se sostiene de ambos, por arriba y por abajo. Y además hablar de una editorial con fondo en rojo me parece que definitivamente es complicado. Y más ese tono de rojo,
que es muy fluorescente con mucha luz, realmente no es interesante el manejo. Y reitero, debería ser más importante la editorial que los créditos. ¿Listo? Créditos se podría trabajar, por ejemplo, de la mitad de la página o incluso más abajo. Y editorial, ganar un poco más en posición superior. Obviamente también saber manejar el color, saber manejar eh, espacios, en fin. Esta de la página izquierda podría ser, hay que tener en cuenta que con respecto al lomo, la mano y el pie se van a perder completamente. Esto iría bien, me parece que es un muy buen manejo acá, tanto de títulos como texto corrido. Lo único es que este espacio anterior a los subtítulos siempre debe ser mayor que el espacio posterior, no puede quedar ambos espacios repartidos. ¿Listo? Entonces aquí le puedes quitar un poquito y aquí aumentarle un poquito, pero no pueden ser iguales. Básicamente las mismas observaciones aquí. Esto no debería pasar, esto se debe arreglar con el tracking, este go, juego, año, tema, todo eso se debería arreglar porque son terminaciones que fácilmente deberían aparecer en la línea anterior y de hecho ahí se ahorra espacio también. Aquí no hay ningún ceñido, simplemente el texto se monta por encima de la fotografía y entonces ya no existe allí una adecuada lecturabilidad del texto. Aquí tampoco, no existen ceñidos. Además de eso, con respecto a esta cornisa, el texto debería comenzar más abajo. ¿Listo? Por lo menos en la tercera línea. Y la otra columna comenzar al mismo nivel, o sea, todas las columnas al mismo nivel, dejando todo este espacio en blanco como un respiro si se va a trabajar una cornisa tan grande. Lo mismo con el tema del lomo, eso hay que revisarlo. Uy, muy desorganizado todo esto, muy desorganizado. Esta columna, esas dos columnas deberían comenzar a este mismo nivel. Además de eso, los espacios entre párrafos ya son gigantes, uno no sabe si es este espacio o si es este. No, un desorden total en ese sentido. Viudas y huérfanas, aquí con esta línea. No está el número de páginas, se había hablado de 14 páginas. Aquí hay 2, 4, 6, 8 y la otra 9 y las... Ah, es que aquí esto estaba demorado en pasar. 11, ok. No hay revisión de ortografía. El mismo manejo de la fotografía, los mismos problemas. El manejo del lomo. No hay respiro después de la cornisa aquí tampoco. Textos en una caja muy ancha, entonces terminan quedando cositas como estas que no se ven para nada bien. Textos allí gigantescos, gigantes, sin realmente buen manejo de, sobre todo este por ejemplo, debería ser mucho más pequeño, dejar respiro por abajo. Viverá solo y exclusiva por, pero qué, vive qué evento es este. Copa Libertadores, el torneo de China, el torneo de África, ni idea de qué se trata esto. ¿Listo? Ni idea. Bueno,
Hay cosas muy buenas, pero también hay bastantes por mejorar. Vamos con la revista de Hernán. Bueno, en primera instancia no entiendo por qué esta página no debería estar, esa página ahí. Se supone que la primera es la portada. Esto aquí es revista, ¿para qué? Se supone que esta es una revista. Listo, entonces no hay necesidad, y mucho menos con ese parche blanco. Luego viene pintura abstracta. No hay ninguna separación entre las dos palabras. La sombra es muy pesada. El ISSN es una cosa enorme, parece un artículo. Y además, como está aquí de primeras, parece perfectamente un artículo. ¿Listo? Fecha y precio deberían estar ubicados en otra parte, no donde está la zona de artículos, con otro tamaño que no puede ser el mismo manejo de los artículos. Estamos hablando de un festival de tipografías. Yo le calculo así por encima que hay como unas 6 o 7 tipografías diferentes. O sea, demasiado, demasiado. Esto de página 8 es enorme, casi que es más importante que biografía y vida. No hay manejo de estilos allí. Apenas, no, realmente es difícil determinar cuál es el artículo principal. Si es que es esto, ¿cierto? Expresionismo abstracto, o si es este periodo, ¿cierto? El jinete azul, no, ni idea. A la final no se sabe cuál es el artículo principal, porque pareciera este porque tiene paginación, pero luego aparece esto aquí gigante pero no tiene ninguna paginación. Hay unas URLs allá terriblemente manejadas, con unos textos supremamente condensados. Además, que a quién le interesa leer esas URLs, a quién. ¿Listo? Además de eso, muy mal manejado el texto, pero terriblemente manejado. Y lo que te digo aquí con respecto a las jerarquías, con respecto a las tipografías incluso, nada que hacer. Hay que darle un giro total a ese diseño. Además que no entiendo porque aquí hay este hueco, luego otro hueco aquí por la izquierda, porque ese fondo no es, digamos, aquí está a la izquierda, y aparte de eso el cabezote hasta arriba con ese fondo se ve bastante complicado. Un código de barras sangrado, nunca se sangra un código de barras, jamás. Si esta es una revista impresa y la cortan un poquito por dentro, entonces ¿dónde queda el código de barras y cómo se puede registrar esa revista? Que hay un triángulo debajo de galería rarísimo que no sé qué hace allí. No sé si galería del cubismo es otro artículo. No, ni idea. Ni idea con esa portada. Luego aquí se maneja, no entiendo por qué ese espacio a la izquierda. No entiendo. Aquí. Ah, no, aquí. Es que creí que había más espacio acá. No, ahí está bien. Pero de todas maneras, no entiendo por qué no existe ninguna margen. Aquí medio se maneja una margen. Aquí ya no existe absolutamente nada. Aquí en la margen interna es muy poco el espacio porque esto se lo va a consumir el lomo. Todo este espacio, tanto por la izquierda como en la página derecha. Y entonces, ¿qué va a quedar de margen? ¿Listo? Las márgenes internas por lo menos debe ser de unos 2 centímetros a la izquierda, otros 2 centímetros a la derecha, por lo menos. Y aquí estamos complicados. Y de hecho porque ni siquiera existe margen a la izquierda. Si aquí no es suficiente, pues menos acá. Textos gigantescos, desproporcionados, tanto el de arriba como algunos de los de abajo. Una sombra excesivamente pesada. Textos muy desproporcionados en tamaños. Y de hecho aquí ni siquiera se maneja. Esto va a quedar completamente metido en el lomo. No se maneja ninguna margen. Información comienza con mayúscula.
no hay ortografía, no hay, definitivamente hay muchísimo para revisar. Listo, Hernán. Aquí no existen categorías, da lo mismo editorial que el nombre. Sí se deja un poquito más grande y en altas, pero no hay ninguna diferenciación en tipografía. Pareciera ser exactamente lo mismo. Este jefatura de redacción, terrible. Igual que este visual, les, terrible. Igual acá de arte, nada que hacer. Estaje aquí, no, nada que hacer. Hay que revisar todo eso. Un texto aquí corrido que dijimos desde primer semestre, los textos corridos son a 11 puntos. Y aquí, gigantesco. Yo diría que esto fácilmente puede estar en unos 16 puntos, o sea, completamente desproporcionado. Si no es que más. Este editorial y luego por allá a 3 cuadras el guión y a otras 3 cuadras Mayo, no, algo bien hecho, listo, bien hecho. Eh, y además está muy abajo, creería que puede tener menos tamaño, vamos a ver cómo se ve acá. De todas maneras en las otras ya ni se ven cornisas, o sea, no se entiende realmente porque se maneja así, no existen cornisas. No contornos negros para las formas. Aquí el texto está completamente pegado por arriba, por la izquierda, por la derecha. A esa forma no hay respiros internos, excepto aquí por abajo, y abajo ya le dejas demasiado. No, Hernán, pilas, pilas, porque ya estás en tercer semestre y estamos cayendo en una cantidad de errores complicados. ¿Listo? Un texto aquí de título justificado, cuando un título o un cabezote nunca se justifica, porque se quedan allí espacios gigantes entre palabras. Texto corrido que ya dijimos son gigantescos. Obviamente al bajarle a los textos también a los textos corridos hay que bajarle también a esos títulos o esos subtítulos. Al bajarle a los textos pues necesitarás muy seguramente más información. No hay cornisas, no existen. Uno no entiende porque aquí después de este subtítulo hay este espacio y en este hay un espacio gigantesco. Ni idea. Los textos corridos se están haciendo forzados cuando eso no debe pasar con un texto corrido. De hecho, no es solamente desde aquí, ¿no? Se me ha pasado la observación. Está pasando en todos. Nunca se deben forzar los textos para que la última línea termine allí, completamente alineada a la derecha. No, la última línea siempre debe terminar de forma natural. Sí se justifica el texto, pero allá en InDesign hay una opción que dice justificar izquierda y el otro es justificar completo o forzar justificado. Y eso no se debe utilizar. Justificar izquierda justifica y deja que la última línea termine donde tenga que terminar. ¿Listo? Eso lo único que genera es simetría y además huecos entre palabras cada vez más grandes en algunos casos. ¿Listo? Como acá, por ejemplo, cuando se trabaja con columnas angostas. Mira esos huecos. ¿Listo? Creo que hay bastante por revisar, pero bastante. Aquí no se siente que realmente exista un título por tamaño, por... Y es que acá en este... No entiendo por qué los cabezotes siempre son en la misma tipografía, cuando eso no debe estar pasando. Texto corrido sí, las entradillas no necesariamente en el mismo tipo, pero los cabezotes siempre tienen que cambiar, tienen que ser diseños diferentes, no apuntar siempre a la misma tipografía y el mismo color. Ni siquiera se comienza con mayúscula. Esto sí que está más desastroso todavía. Aquí ya empiezan a aparecer nuevos espacios gigantescos entre párrafos, como si no estuviera trabajando por estilos. Y reitero, todo está forzado, justificaciones forzadas y textos gigantescos.
Creo que hay bastante por revisar. Uy, estas sí que están... No, ni hablemos. Un texto allá gigantesco en rojo. Nada que hacer. Las pautas publicitarias nunca se paginan. ¿Tú cuando has visto una contraportada paginada? ¿Cuando has visto una pauta publicitaria que es esta paginada? ¿Listo? Hay que mirar revistas también. Y mirar diseño y mirar cómo son las cornisas, qué información se coloca por aquí arriba. El tema del lomo, te lo recuerdo de nuevo. Creo que hay bastante, pero bastante por revisar. Creo que esta revista tiene que dar un giro de 360 grados. ¿Listo? Bien, esas son las observaciones. Quedó pendiente de sus entregas finales, que como les decía, en el caso de ustedes tres la dejamos para el miércoles 13. ¿Listo? Me la pueden enviar por correo si no les carga en plataforma. Buen fin de semana y seguimos en contacto, muchachos.